Asturias, que nos va a hablar sobre María Soliña. Cuando quiera, Fini. Hola queridos amigos de Clave 7, bienvenidos a mi sección Leyendas y Misterios con Antonio Ceniza. Pues hoy volvemos a mi tierra, a Galicia, para hablaros de una mujer realmente sorprendente. Se trata de María Soliño, la bruja, y digo bruja entre comillas, de Cangas do Morrazo. Una de las más bellas historias que guarda en su memoria popular Cangas do Morrazo es la de María Soliño, quien fue condenada allá por el siglo XVII por la Santa Inquisición, acusada de brujería. En realidad, esta pobre mujer pudo ser, sin más, una víctima de un maquiavélico plan orquestado por el Santo Oficio y los nobles de la época, quienes no pretendían otra cosa que despojarla de todos sus bienes. Cangas era por aquel entonces un pueblo de pescadores, en pleno auge económico. Una buena parte de la población vivía de las no pequeñas ganancias económicas que generaban la pesca y el salazón de pescado. Corría el año 1617, cuando piratas turcos berberiscos asolaron la ría de Vigo, tras intentar desembarcar en Vigo, donde se encontraron con una fuerte oposición de los vecinos. Se dirigieron a Domayo, expoliando cuanto encontraron a su paso y dejando unos cuantos muertos tirados en la playa, entre ellos Antonio Soliño y Pedro Barba, hermano y marido de María Soliño. A continuación arrasaron el pueblo de Cangas, dejándolo sumido en la más absoluta pobreza. Tras el bárbaro ataque, sin viviendas y con sus utensilios de pesca y barcos destrozados, quedó un pueblo absolutamente desolado. Cangas se sume en una más que notable crisis económica que impide incluso que los vasallos paguen las rentas que los nobles exigen por el uso de sus tierras. Así las cosas, los nobles de la época, que no estaban dispuestos a perder el poderío económico que ostentaban desde hacía décadas, inician una campaña con el apoyo de la Santa Inquisición, de la cual formaban parte muchos de ellos, para denunciar por brujería a mujeres de la época que gozaban de una buena posición económica, mezclando entre ellas a otras mujeres declaradas pobres de solemnidad, buena parte de ellas viudas, también tras la invasión turca en Cangas, para evitar así que se pusiera de manifiesto sus verdaderos intereses. Fue el caso de nuestra María Soliño, quien al enviudar de Pedro Barba pasó a ser poseedora de todos sus bienes, una casa de 2 plantas en piedra, varias fincas, una adorna y, lo más importante, derechos de presentación en varias capillas y fregresías de la zona, entre ellas la iglesia de San Martiño en Moaña, la colegiata de Cangas y la iglesia de San Cibrán en Aldán. Bien, antes os dije Dorna. Dorna es un tipo de embarcación gallega. Los derechos de presentación eran unos poderes según los cuales el poseedor de los mencionados derechos, habitualmente los sucesores del fundador de una iglesia, podían elegir a su titular cuando quedara vacante, teniendo además un porcentaje de las ganancias que la parroquia generase. Y claro está, amigos, siendo como era una mujer de importante fortuna, rápidamente llamó la atención de los nobles del lugar. La muerte de su marido y su hermano en la invasión turca de 1617 la sumió en una importante depresión. Cada noche recorría la playa, escuchando las olas, recordando a sus familiares muertos. Las reiteradas visitas a la playa de noche fueron causa más que suficiente para iniciar contra ella un proceso por diferentes acusaciones relacionadas con la brujería. María Soliño fue llevada a las cárceles secretas del Santo Oficio en el año 1621, acusada de entregar su alma al diablo y de poseer poderes demoníacos capaces de causar los más terribles males. Fue sometida a tortura física y psicológica hasta que confesó ser bruja desde hacía más de 2 décadas, afirmando además en su desesperación que había llegado a mantener tratos carnales con el demonio. Por todo ello fue despojada de cuantos bienes poseía y condenada a llevar el hábito de penitente durante 6 meses. No fue María Soliño la única bruja entre comillas, juzgada en aquellos tiempos,
Muchas fueron las mujeres que sufrieron injustamente en sus carnes estas falsas acusaciones, fruto de la avaricia de quienes ostentaban el poder. Aunque está constatado que María Soliño nació en el año 1551 en la propia villa de Cangas, nada se sabe de cierto sobre la fecha de su muerte. No hay partida de defunción ni se conoce el lugar donde pudo ser enterrada, lo que ha contribuido sin duda a alimentar el mito del personaje nunca muerto, María Soliña. María Soliña, Celso Emilio Ferreiro. Por los camiños de Cangas a voz do vento xemía, ai que soliña quedache, María Soliña. Nos areales de Cangas muros de noite guían, ai que soliña quedache, María Soliña. As ondas do mar de Cangas a cedo se costrajían, ai que soliña quedache, María Soliña. As gaivotas sobre Cangas soños de medo decían, ai que soliña quedache, María Soliña. Baixo os tellados de Cangas anda un terror de auga fría, ai que soliña quedache, María Soliña. Bien amigos, traducido al castellano, por los caminos de Cangas la voz del viento gemía, ay, qué solita quedaste, María Soliña. En los arenales de Cangas muros de noche se levantaban, ay, qué solita quedaste, María Soliña. Las olas del mar de Cangas ácido se contraían, ay, qué solita quedaste, María Soliña. Las gaviotas sobre Cangas sueños de miedo tejían, ay, qué solita quedaste, María Soliña. Bajo los tejados de Cangas anda un terror de agua fría. ¡Ay, qué solita quedaste, María Soliña! Bien amigos de Clave 7, este es un poema, como os decía antes, de Celso Emilio Ferreiro. La historia de María Soliño, o Soliña, es una de tantas mujeres injustamente acusadas de brujería en nuestra Galicia, mujeres libres, independientes, con un nivel intelectual superior al de la época y además con bienes que tanto jodían a la Iglesia y a los nobles. La trágica historia de la invasión turca y el juicio a María se convirtieron en romería popular y desde el año 2016, todos los meses de octubre, se celebra en Cangas la fiesta a defensa da vila, María Soliño. Durante el fin de semana se escenifica el choque entre gallegos y piratas, además de celebrarse un precioso y animado mercado medieval. La historia de María y sus 8 compañeras es la historia de una injusticia y de una atrocidad fruto de la avaricia de los poderosos. Y hasta aquí mi sección por el día de hoy. Como siempre, ahí me podéis encontrar en los blogs misteriosantonioceniza.blogspot.com, en el blog leyendasdelmundoceniza.blogspot.com, en el blog leyendasceniza.wordpress.com y en el blog Misterios Leyendas de Galicia y Asturias.wordpress.com. Y como no, en 2 programas que codirijo como son Marín y Ceniza, Misterios Podcast Radio y Misterios de las Noches Gallegas Podcast Radio. Además de encontrarme en mi propio programa que se llama Ceniza da Morte Podcast. Y como siempre, antes de despedirme, mandar un fuerte abrazo al director y presentador Fernando Álvarez, a Josefín y al resto de compañeros y compañeras. Y a ustedes, queridos amigos de Clave 7. Y nosotros nos vemos en el próximo programa. Bueno, detrás de escuchar a nuestro colaborador Antonio Ceniza, Afonso, de esta leyenda de esta canguesa acusada de brujería y juzgada. Hay una persona real que fue juzgada, aunque no fue quemada, viva en la hoguera. Bueno, pues muchísimas gracias Antonio Ceniza y nada, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias a todos y que sean muy felices. Gracias, hasta la próxima semana.